Los escritos nos declaran lo siguiente: del Mesías os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. ¿Qué quiso decir Pablo con estas palabras? ¿Acaso es mal acercarse a la ley de Dios? ¿Qué significa caerse de la gracia? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Aor y en el shiur de hoy hablaremos, con la ayuda del cielo, sobre un tema que ha traído mucha confusión a los creyentes: lo oportuno o desafortunado que puede ser acercarse a los mandamientos de Dios. Y para ello, además de poner en contexto estas enseñanzas, acudiremos a los sabios de la Kabbalah para conocer el trasfondo espiritual de todas estas acciones. Lo primero que debemos analizar es la opinión que tenía Pablo sobre la Torá. Al respecto, leemos lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Y sobre su deber personal en cumplir con todos los preceptos, él mismo nos declara: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado por expreso desde Jerusalén en manos de los romanos. Hechos Maasim 28:17. De la primera exposición se infiere claramente cuál era el sentir del apóstol con respecto a la ley de Dios, y poco podemos añadir a sus elocuentes palabras. La segunda expresa de forma personal cuál era su postura ante la observancia de la ley, pues tras decirle a sus interlocutores que no había hecho nada en contra del pueblo, lo que aludiría pues a aspectos jurídicos de tipo civil o pecuniario, lo que se conoce como mishpatim, para después declararles que tampoco había contravenido las costumbres de los padres, lo que atendería a la ley oral, a la Torah Shebe'al Peh. ¿Por qué no menciona aquí la Torah escrita? Porque se daba por sobreentendido que un judío observante asumía sobre sí todos los mandamientos prescritos por Moisés. Si bien las costumbres de nuestros padres, esto es, muchas de las interpretaciones que daban los sabios a estos preceptos, se hallaban aún en periodo de discusión en los tiempos de Pablo, por lo que da a entender implícitamente que los guarda según la costumbre farisea, que era la más estricta de la época, mucho más por supuesto que la saducea. Su opinión sobre este particular, aunque salvando 2000 años de distancia, no sería muy diferente a la de un judío jaredí de nuestra época. Y esto es lo que atañe a los judíos. Pero, ¿cuál era su opinión con respecto a los griegos? En el versículo anterior al citado en nuestro encabezamiento, leemos lo siguiente: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Gálatas 5:3. La circuncisión, en hebreo Brit Milá, es el rito iniciático por excelencia en el judaísmo. Pues a través de él, el nuevo prosélito ingresa en el pacto de Abraham. ¿Habían entendido esto los gálatas? Pues parece que no del todo. Repasemos primero el contexto de esta comunidad. Su mayor parte estaba compuesta de gentiles que asistían regularmente a la sinagoga en calidad de simpatizantes. Esto es, sin haber dado aún el paso de la conversión. Y esto podía deberse principalmente a dos razones. Por un lado, el temor a la circuncisión en sí, pues al tratarse de hombres adultos, unido pues a la carencia de anestesia de la época, como es sabido, esto suponía un trámite muy doloroso y no exento de riesgos. Además, debemos sospechar que muchos de ellos pues aún no se sentían con fuerzas para cumplir con la totalidad de los mandamientos de la Torá. Tendemos a pensar que después de haber caído en el Mesías, los gálatas abandonaron sus antiguos conceptos, buscando asumir un compromiso mayor en su relación con Dios. ¿Y cuál era el marco que ellos conocían para tomar este compromiso? Pues su plena integración en el judaísmo con todo lo que ello implicaba. A fin de cuentas, si judíos eran los que le enseñaban en la sinagoga, judío era también quien ahora les predicaba del Mesías. El primer error del que les quiere sacar Pablo es que ambas cosas no vienen necesariamente ligadas, pues sobre este particular el apóstol ya había mantenido una polémica no pequeña con el sector jerosolamita, según lo escrito. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos Maasim 15:5. Y tras una larga discusión se pudo llegar a lo que podríamos definir como un punto intermedio.
sin imponer a los creyentes gentiles mayores cargas en cuanto a la halajá, que se apartasen de la idolatría, de la fornicación y que se abstuviesen, ¿no?, de comer animales muertos, de muerte natural, así como de la sangre. Y sobre eso puede consultar el mismo libro en el 15-19. Pablo volvería a hacer referencia a esta idea al afirmar: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Y añade: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Primera de Corintios 7, 17 y 18 y también el 20. Es importante reseñar que esta circunstancia no trastoca para nada la doctrina de la fe y la salvación, como también se declara. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos Maasim 15:11. Nos parece importante reseñar el alcance de estas palabras. De la misma forma que el creyente gentil no debe asumir valores que nunca han formado parte de su cultura, asimismo el judío no deberá abandonar las tradiciones de sus padres después de asumir la fe en el Mesías. Y una vez repasados estos conceptos, llamémosle simples, pasemos a un nivel más profundo, para poder dirimir cuál es el alcance espiritual de caerse de la gracia. Para empezar, debemos saber que existen diferentes grados en los que la gracia puede manifestarse, como fue dicho. Según está escrito: te recogeré con grande misericordia. Berhamim Gedolim. Isaías Yeshaya 54:7. Y añade: hay misericordia y misericordia. La misericordia del anciano de los ancianos es llamada gran misericordia, Rahamim Gedolim, mientras que la misericordia de Zeirampín es llamada misericordia, Rahamim a secas. Hemos citado dentro del Zohar la Hidra Rabba Kadisha en el 137b. Aquí el término gran misericordia, Rahamim Gedolim, sería sinónimo del Rab Gesed, una expresión que podríamos traducir como gracia abundante o gracia excelsa, según aparece en la Biblia en Éxodo Shemot 34:6, en Números Bemidbar 14:18 o en Salmos Tehilim 103:8. Como leíamos en nuestro Zohar, la gracia divina puede operar a distintos niveles. Aquí se mencionan dos grados: el del anciano de los ancianos, el de Atika de Atikim y el de Zeirampín. Y para entender mejor esto, vayamos al esquema de las Sefirot. Aquí se ilustran coloreadas las tres Sefirot llamadas Mohim, mentalidades, que son Keter, Corona, Jochma, sabiduría y Bina, entendimiento. Al observarlas vemos como Keter se sitúa en la posición más elevada de todas. De la misma forma que la corona de un rey se coloca por encima de su cabeza, pero que no forma parte de ella, asimismo Keter está por encima de las otras Sefirot, siendo parte del conjunto a la vez que guardando distancias, por lo cual fue dicho: 10 Sefirot de la nada, Belimá, 10 y no 9, 10 y no 11, entiende con sabiduría, Bejochma, y sé sabio con entendimiento, Bevina, Sefer Yetzirah 1:4. Y esta equidistancia de Keter Corona con respecto al resto de las Sefirot es también aplicable al concepto de la gracia, pues a este nivel solo podemos hablar de una fuente inacabable a la vez que unilateral del amor y la dadivosidad divina. Al hallarse en la interfaz entre los mundos emanados, creados, formados y hechos y la luz del Ensof, se conduce, por así decirlo, a través de unos parámetros distintos a las del resto de las Sefirot. Y estas mismas nociones podrían ser en gran parte aplicables a Jochma, sabiduría, pues esta Sefirá es en muchos sentidos la primera fuente, llamemos, identificable del Shefa Kodesh, del flujo sagrado que desciende hacia los mundos de abajo, como fue dicho. Y se llama vida, como está escrito, el conocimiento de la sabiduría, Da'at a Jochma, da vida a quienes la poseen. Eclesiastés Coelet 7:12. Pues todo proviene de la fuerza de la sefira de sabiduría, según el versículo: todo lo has hecho con sabiduría. Salmos Tehilim 104:24. Hemos citado a Tzriel de Gerona en su comentario al Sefer Yetzirah 1:9. Volvamos a nuestro esquema de la sefirot. Apreciamos cómo Jochma, sabiduría, se ubica al principio de la columna derecha, por lo que todos los hasadim, las manifestaciones de la gracia divina, provienen de ella. Como
contrapartida, sobre la columna izquierda, se sitúa Binah, entendimiento, que sería el origen de todos los dinim y de todas las expresiones, por supuesto, de restricción y de juicio, que provendrían de las instancias superiores. Si bien Binah no es propiamente una sefira de rigor, se constituye en la raíz de la que parten todas las Geburot, todas las restricciones, para equilibrar la balanza con respecto a la derecha en aras del libre albedrío del ser humano. Y ya en el ámbito de Zeir Anpin, vemos como la gracia ilimitada, a la que antes hicimos referencia, es en gran manera restringida, pues como si de una balanza se tratase, la columna derecha da y otorga, mientras que la izquierda limita y retiene. La primera recompensa, mientras que la segunda disciplina, como se ilustra de nuevo a través del esquema de las Sefirot. Ahora la columna derecha parte de Gesed, gracia, y no de Jochma, sabiduría. A este nivel ya no existe, por así llamarla, una gracia en estado puro, sino que se encuentra unida a un grado menor de juicio, y asimismo en el lado izquierdo, donde el rigor se verá en parte endulzado por la benevolencia divina, como también se declara. Sabes que ninguno de los nombres sagrados o sus distintos apelativos que se encuentran por debajo de Keter son simples y están libres de oposiciones. Por ejemplo, el Gesed de Abraham, esto es en referencia a la sefira de Gesed, no es un Gesed completo, porque se mezcla con la medida de juicio de Isaac, que es la sefira de Geburah, por misericordia, esto es, por la sefira de Tiferet. ¿Por qué? En este caso se recurre a la medida de juicio de Isaac, y nunca encontrarás la medida de misericordia sin algo de juicio, y nunca encontrarás a la medida de juicio sin algo de misericordia. Hemos citado Sha'arei Orah 57. Cuando Pablo hablaba de caerse de la gracia, se estaba refiriendo a este nivel inferior de Gesed y no del Rab Gesed, de la gracia abundante o de aquella gran misericordia, la cual se situaba en el grado de los Mohim, de las mentalidades, esto es de Keter, Jochma y de Binah, la cual es otorgada unilateralmente por Dios y se encuentra más allá de nuestro alcance. Por decirlo en un lenguaje coloquial, no podemos caernos de un lugar al que nunca podremos subir. Y esto nos lleva a nuestra primera conclusión sobre el concepto gracia. En nuestro marco existencial, aquí en los mundos de abajo, no tenemos acceso a una gracia en estado puro. Asimismo, esta vendrá condicionada por nuestras acciones, esto es, las transgresiones conducirán a la restricción de la gracia en aras de la medida de rigor, mientras que nuestras acciones meritorias operarán en el sentido contrario, endulzando en gran manera esos juicios. Y aquí vemos cómo los pecados, y no nuestras buenas obras, nos pueden hacer caer de la gracia. Y aquí cabría preguntarse sobre estas enseñanzas de Pablo, que parecen abogar por la inacción más que por el celo en nuestro servicio divino, como se declara. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Romanos 11:6. Este conocidísimo versículo no es fácil de entender, pues contiene grandes secretos. Desgracia, su interpretación parcial y simplista ha servido de justificación para los vagos y los tibios en su inacción en aras del reino de los cielos. Antes de entrar en su análisis, pongámoslo en contexto. El apóstol está haciendo referencia a un conocido episodio, sobre esto puede leer el versículo anterior, en Romanos 11:5, a un conocido episodio que es narrado en la Biblia, donde en los tiempos del rey de Israel, esto es del reino del norte, del rey Ahab y de su malvada esposa Jezabel. En aquel tiempo proliferaron los cultos idolátricos, y especialmente el del ídolo cananita Baal. Y esta mujer, no satisfecha con esto, esta impía reina, mandó asesinar a todos los profetas del Eterno, amenazando también a Elías con correr la misma suerte. Sin embargo, 7.000 de estos profetas quedaron con vida, según lo escrito, y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Primera de Reyes Melahim 19:18. Este yo haré nos puede llevar a pensar en una acción absolutamente unilateral de parte de Dios, por lo que se hace necesario ampliar nuestra información sobre este particular. Estos 7.000 profetas, al igual que hiciesen Daniel y sus compañeros en su día,
se negaron a servir a los ídolos, aun a sabiendas de que esto les podía costar la vida. Y por ello escaparon de Jezabel ocultándose en cuevas, donde fueron alimentados por el profeta Abdías, quien contrajo por ello una importante deuda que pagaría después su viuda con el milagro del aceite relatado en Segunda de Reyes Melahim 4, del 1 al 7. Negarse a servir a los ídolos aun a riesgo de perder la vida, dejarlo todo y vivir en una cueva, contraer una inmensa deuda para alimentar a los otros profetas. ¿Se le ocurren acciones más meritorias a la vez que más dificultosas que estas? ¿Es este el concepto de la gracia simplona y perezosa que le han explicado? Por no hablar de Elías, quien pasó a cuchillo a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Asera, en aras de la santificación de Dios. Sobre esto puede leer del mismo libro el 18, 19 y 40. Entonces, ¿qué hemos de hacer o dejar de hacer para no caernos de la gracia? La siguiente enseñanza nos dará algunas directrices al respecto. Todo lo que te viniese a la mano, citando Eclesiastés Coelho 9:10, es la izquierda. Hazlo según tus fuerzas, bejojaja, hemos citado el mismo versículo, es la derecha. Según lo dicho, tu diestra, Yemineja, oh Eterno, ha sido magnificada en fortaleza. Bakoach. Éxodo Shemot 15:6. Cuando la persona es cuidadosa y vigila que todos sus actos estén del lado derecho, unirá la izquierda con la derecha, y el santo, bendito sea, morará en su interior, en este mundo, y se reunirá con él en el mundo venidero. Zohar Korach 178a. Todo lo que te viniese a la mano. Estas son las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y aunque esto proviene del lado de la izquierda y no del de la gracia, cuando el creyente asume estas acciones y se esfuerza en ellas de todo su corazón, entonces pasan a la derecha como una expresión de la gracia. Parece un contrasentido. ¿A más esfuerzo, más gracia? Por eso, a continuación, nos cita nuestro Zohar como prueba el versículo: tu diestra, oh Eterno, ha sido magnificada en fortaleza, donde tu diestra, Yemineja, así como el nombre del Eterno, Yod-He Bevat-He, son expresiones de la gracia divina, mientras que fortaleza, Koach, lo sería de la izquierda. Aún así, este rigor, nos decía, es endulzado y llevado al terreno de la gracia. Por eso añade que la persona debe ser cuidadosa en vigilar que todos sus actos estén del lado derecho, lo que, llevado a la práctica, significaría que es el amor y no el temor el motivo primario de nuestras acciones, ya sea en nuestro servicio a Dios o en la relación con nuestro prójimo. Querido amigo, la forma en cómo actúa sobre nosotros la gracia divina es un misterio supremo, y en primera instancia se mueve por derroteros más allá de nuestra influencia o capacidad de aprehensión. Sin embargo, aún disponemos de cierto nivel de influencia en los mundos más cercanos a nuestra realidad material, por lo cual esforcémonos en desechar de nuestras vidas el juicio, el rencor y la maledicencia, las cuales solo nos aportarán juicio, y procuremos hacer del amor, que no del miedo a la enfermedad o a la pobreza, la motivación primaria de todas nuestras buenas acciones. Y de esta forma, querido amigo, podrá estar seguro que nunca se va a caer de la gracia. Por favor, le pedimos que apriete el botón unirme. Necesitamos de su ayuda para que este trabajo pueda llegar al máximo número de personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.